Bien, Dios los bendiga. Qué bien que podamos estar nuevamente, ¿verdad? Aquí por el radio Consentido 96.9. Pues es un gusto, es un placer seguir nuevamente, ¿verdad? Aquí en esta estación, conversando, platicando, ¿verdad? De lo que es la tanatología, lo que es la importancia de conocer, ¿verdad? Esta área, esta disciplina que tanto nos ayuda. Y aquí es donde yo quisiera, ¿verdad? Hacer un poquito de énfasis en lo que es esta disciplina, precisamente porque a veces pensamos que qué tiene que ver esta disciplina o esta área de trabajar con las personas en la iglesia. Creemos que a veces nada más es en lo espiritual, en lo que tenemos que trabajar, pero pues créanme que ya cuando uno empieza a tener un poco de conocimiento de lo que es esta disciplina, podemos ayudar a otras personas no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Habíamos hablado semanas anteriores en que cuando se está pasando por el duelo, durante esos procesos, hay varias etapas y una de las etapas es la ira. Y en la ira decíamos que cuando, cuando entramos a esa etapa, viene un coraje, viene una ira precisamente, ¿verdad? A nuestra vida, de tal manera que pues no queremos a veces hablar con nadie, estamos enojados con todos, con nosotros mismos, hasta con Dios. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo puede ser que haya cristianos que estén enojados hasta con Dios? Pues sí, es una realidad, ¿verdad? Que hay quienes sí llegan a enojarse hasta con Dios y llega a haber un conflicto interno espiritual con Dios. Entonces, pudiéramos tal vez tratar, ¿verdad? Ayudar o apoyar a un hermano, a una persona de la congregación, pero que cuando viene alguien que no es de la iglesia, una persona que no conoce de Dios y que está pasando por una situación así, es ahí entonces donde esta área o disciplina de la tanatología nos ayuda para poder ser de apoyo o acompañar a esa persona que está pasando durante ese proceso. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la tanatología nos ayuda para consolar, ¿sí? Para ayudar, pero no para dañar. Por eso la importancia entonces que tiene, que es el de saber qué hacer, qué no hacer para no dañar a las personas. Sí, fíjense qué curioso. A veces nosotros sin querer lastimamos o decimos a veces el dedo en la herida o en la llaga y causamos daño. En Marcos capítulo 10 verso 51, la escritura nos dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Quiere decirnos entonces aquí que Jesús sabía perfectamente la importancia que tiene, ¿verdad? El tener ese trato con las personas, saber tener esa comunicación abierta, ¿verdad? Que ellos pudieran sentir la confianza de llegar y hablar con Jesús, aunque Jesús ya lo sabía todo, conocía las necesidades, pues él quería, ¿verdad? Que aún así las personas trataran o hablaran con él para que les expresara lo que ellos tenían de necesidad. Sí, entonces el cristiano y la tanatología, ¿verdad? ¿Qué viene siendo? Cuando nosotros como creyentes, sí, llevamos la tanatología, nos ayuda para estar de cierta manera capacitados para poder ayudar a una persona que ha tenido una pérdida significativa. ¿Cuál es la finalidad? Es procurar que cualquier persona que esté pasando por una pérdida o un sufrimiento, pues que pueda sobreponerse a través, fíjese, viene siendo a través de un trato, pero tiene que ser un trato respetuoso, cariñoso y compasivo, ¿sí? Conservando la dignidad de esa persona
lo más que se pueda, sí, lo más que se pueda, para que él se pueda sentir bien, se pueda sentir tranquilo y podamos salir adelante de esta situación tan difícil que está pasando, sí, no minimizar la situación. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el decirle una palabra de aliento, el decirle algo, un versículo que tal vez va muy apropiado, sí, pero decimos, la persona o el hermano que está dentro de la iglesia tal vez lo entiende, tal vez sí lo comprende lo que le estoy diciendo o el versículo al cual estoy mencionando, pero una persona que no conoce de Dios no va a saber, no va a entender el versículo que yo le digo, por más de que se lo explique, es un momento que tal vez él no entiende por lo que está pasando, hay dolor, hay frustración en su vida, hay coraje por lo que le sucedió. Entonces es ahí donde yo tengo que trabajar desde otra perspectiva. En Filipenses capítulo 2 verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Tenemos entonces como cristianos aquí, como creyentes, tenemos que tener una sensibilidad para trabajar, sí, con esos procesos de duelo que están viviendo las personas y buscar que esa persona que está sufriendo, ¿verdad? Pues no se sienta sola, sino que ella vea que hay alguien que lo está acompañando, que es el tanatólogo, ¿verdad? Para eso está, para acompañarlo durante ese proceso, que no va a ser toda la vida, claro que no, pero sí vamos a tratar de ayudarle o darle lo más posible, ¿verdad? Ese aliento, ¿verdad? O ese apoyo, el que no se sienta solo, que no se sienta abandonado, que pueda sentir que va a pasar ese momento difícil y que para eso estamos nosotros ahí. Luego ya estaremos viendo, más adelante estaremos viendo qué hacer, qué no hacer, precisamente cuando llegamos a ese momento en el que está ese dolor, ¿verdad? Intenso, que acaba de recibir la noticia, que acaba de fallecer aquella persona o que acaba de tener esa pérdida importante o significativa para su vida. Vamos el día de hoy. La semana pasada hablábamos sobre lo que eran los diferentes duelos que podemos conocer, pero dejé uno muy por separado, vamos a decirlo así. Un duelo que muy poco se habla, muy poco se conoce, aún dentro de la iglesia no se llega a tratar porque no sé, a veces tenemos unas creencias o a veces tenemos unos pensamientos que pareciera ser que no nos fijamos o no nos llama la atención, ¿verdad? Lo que una persona puede estar pasando o lo que acaba de suceder. Quiero el día de hoy tratar o adentrarme un poco más y lo decía así, lo dejé por separado porque es un tema un poco más profundo que quisiera yo tratar, que es hablar de lo que es el duelo gestacional, sí, y perinatal. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto muy por separado? Bien, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es una muerte perinatal o gestacional o neonatal, como guste llamarlo. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Me dirá o estará preguntándose, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la muerte de los infantes o de los niños o los bebés que no alcanzaron a nacer o nacen muertos o al momento de nacer mueren. Es algo muy difícil para los padres, para las madres y poco hablado, poco tratado, que precisamente por eso quise yo darle un espacio solamente para este punto. Sí, ¿qué es la muerte perinatal o natal según la Organización Mundial de la Salud? Bien, quiero puntualizar entonces aquí esto. Se considera muerte perinatal a aquella que ocurre entre la semana 28 del embarazo y la primera semana de vida, ¿sí? Fíjese, entre la primera semana, en la semana 28 y la primera semana que tiene de vida, ahí se le conoce por perinatal, que se denomina muerte neonatal a la que sucede antes de cumplir la semana 28 de embarazo. Un neonatal también se denomina
al recién nacido. El periodo neonatal comprende de la semana 4 que tiene de vida ya, o sea, al primer mes de vida de un niño, ya cuando nace y tiene un mes, es ahí donde se le puede llamar neonatal. Pero tenemos que entender que hay ciertos riesgos siempre que un embarazo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que puede darse algún aborto. mm, no es algo que la mamá o los padres hayan querido, pero puede suceder. Y a veces eso no lo alcanzamos a entender y es donde quiero ahorita más adelante entrar a lo complicado y complejo que es esto, ¿verdad? Porque, fíjese, nada más quisiera dar este dato. Hay ciertos abortos espontáneos, quiero decir esto que nadie los tiene preparados, nadie está ni está pensando en que le vaya a suceder, creo que no, ¿verdad? Pero el 11.9% llega a suceder en mujeres de 25 a 29 años, el 15% entre mujeres de los 30 a 34 y el 24.6% entre los 35 y 39 años y el 51% entre los 40 y 44 años. Por eso es que dicen que ya son de alto riesgo o que tiene que tener mucho cuidado cuando una mujer, ¿verdad? Ya pasa los 40 años y llega a tener un embarazo. Son de cuidado, tenemos que tener ciertas atenciones. Vaya, no es lo mismo tener una edad todavía joven, ¿verdad? Estamos hablando de los 25 años a los 40, pues ya estamos diciendo que ya han pasado algunos añitos y tenemos que preparar nuestro cuerpo para poder llevar esa gestación lo mejor que se pueda. Y no estamos, decía ahorita, no estamos preparados precisamente para enfrentar estas situaciones. Yo creo que como padres, lo que soñamos, lo que deseamos, lo que esperamos, siempre, ¿verdad? Pues es precisamente la llegada de ese nuevo miembro o integrante a la familia, el poder tener a ese bebé ahora en nuestros brazos, tal vez es un sueño, un anhelo, un deseo, está dentro de los planes. A veces, cuando somos muy jóvenes, a veces llegamos a tener hijos o embarazos, ¿verdad? Decimos, no es que no sean deseados, más bien no son planeados, pero son bienvenidos, claro que sí, ¿verdad? Tenemos pensado tener familia, pero no decíamos la próxima semana se da la fecundación o el próximo mes, no, claro que no, pero a veces se adelantan y bien, Dios sabe, ¿verdad?, de qué manera nos envía esas bendiciones, pero cuando ya se llega a una edad grande, decíamos, pues hay que estar precisamente preparados para poder tener esa gestación lo mejor que se pueda. Pero independientemente, ¿verdad? Aunque ya sean mayores, no estamos nosotros como preparados o pensando que nos pueda suceder precisamente un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con este tipo de situaciones? ¿Cómo tratarlo? ¿De qué manera trabajarlo? Hay cifras importantes de lo que está sucediendo, ¿verdad? En este tipo de abortos espontáneos. Ahorita los mencionábamos, ¿verdad? Son bastantes los casos que se pudieran dar, pero poco se habla de ello. De hecho, ni en los hospitales se menciona esto porque creo que nadie quisiera tratar esto, nadie quisiera hablarlo porque a nadie le gustaría que sucediera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando hay una muerte gestacional que ya se ha dado en repetidas ocasiones en una mujer, en una persona? Ha llegado mujeres, ¿verdad? Que dicen, es que ya he tenido uno, dos, tres abortos y me han tenido que hacer ya los degrados y es un sufrimiento, es otra vez regresar y nomás no puedo llegar al embarazo, ya casi terminamos el embarazo
y otra vez nos vuelve a suceder. ¿Qué pasa cuando ese proceso no llega a cumplirse por una u otra situación, ¿verdad? Hay varios factores que se pueden dar, sí, para que se dé una muerte, vamos a decir así, repetitiva en una mujer, ¿verdad? De no poder tener un hijo. Bien, ¿cuáles son algunos de los factores que pudiéramos entonces decir que llega a haber en una mujer para que no se cierre ese ciclo, ¿verdad? De gestación en el niño. Bien, algunos factores pudiera ser cuál. El 80% de los casos puede ser por causas genéticas. Fíjese cómo es esto. Puede ser que cuando se unen las dos células había un problema en los cromosomas y de manera natural estos embarazos se pierden. No es cosa que nosotros lo deseáramos o lo buscáramos, no. Aunque yo haya tenido todos los cuidados, aunque yo haya querido atender, ¿verdad?, lo que el médico dijo, bien, ya no estuvo en mí, ya no está en mí. Estamos hablando de problemas genéticos, ¿verdad? Que ya está fuera de mí, ya no, ya no puedo hacer yo más, ¿sí? Ya los cromosomas, algo está sucediendo, algo está pasando, de tal manera que se están repitiendo precisamente esta pérdida. Algunas razones inmunológicas pudieran ser, fíjese, ¿qué implica también, hermanos, el tener el cuidado? Entonces, por eso me atrevo yo a decir, ¿verdad? Que sí es bueno, ¿verdad? Ponernos en las manos de Dios, es bueno confiar en Dios. Yo no estoy negando la fe en Dios, el poner a Dios en nuestro caminar, en ese embarazo, en esos planes. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, que oremos, que ayunemos, nos pongamos en las manos de Dios o que no sea menos o más importante. No, yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que también tenemos que atender otras áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces a la medicina pareciera ser que la tenemos de una manera que, vaya, desgraciadamente ya a veces recurrimos a la medicina cuando ya no vemos el milagro que se realice en nuestras vidas, cuando pareciera ser que Dios no tiene la respuesta, cuando pareciera ser que Dios no tiene la solución y bien, como yo ya me desesperé, ya me cansé, ahora sí recurro al médico. No, hay maneras que Dios o formas de las cuales Dios quiere tratar o sanar a nuestras vidas, ¿verdad? Creo que una de ellas es la espiritual. Sí, de esa manera cuando Dios de una forma milagrosa, no sé, cuando menos lo pensamos o lo esperábamos, Dios obra y sana nuestros cuerpos, sana nuestro corazón, nuestra mente, en fin, de esa manera, ¿verdad? Que nosotros no le encontramos respuesta ni los médicos hayan cómo fue que sucedió. Pero Dios así lo hace. De la otra forma, pues es que nuestros mismos cuerpos se van regenerando, nuestros mismos cuerpos van reaccionando y poco a poco ellos mismos, ¿verdad? Van nuevamente tomando el control, sí, de su cuerpo. Bien, pero también Dios usa a los médicos. Dios usa a los médicos para tratar, para hacer algo por nosotros, usa la medicina. Dios no creo que esté peleado con la medicina. Está, creo, en contra del uso y abuso, el exceso de medicamentos, ¿verdad? Pero no del que nosotros podamos tener un control o poder tratarnos a base de algún medicamento. ¿Y por qué digo esto? Porque, repito, hay mujeres que han tenido embarazos y vaya, no llegan a concluir. Vienen abortos espontáneos que mencionamos. ¿Por qué pudieran ser algunas de esas razones inmunológicas? Bien, pudiera ser el lupus, artritis reumatoides, diabetes, ¿sí? Que pudiera estar pasando la mujer y esto mismo está ocasionando a que no se concluya, ¿sí? Y a veces no se puede identificar exactamente, ¿verdad? Por eso es el
pedir, ¿verdad?, que un médico esté al tanto del control de la natalidad de esa mujer, ¿verdad? La atención médica, mire, qué importante es esto. Hay mujeres que ya han tenido varios, dos, tres abortos, ¿sí? Y cuando llegan con el médico, cuando al fin se van a tratar con el médico, mire, ya para ese tiempo tiene que trabajar, vamos a decirlo así, tiene que trabajar casi a ciegas porque no sabe, no tiene un historial médico, no sabe cómo tratar, no sabe a causa de qué, y para poderlo hacer, a que tal vez aquella mujer ya quiere volverse a embarazar, pero cómo tratar, cómo hacerle, por qué fue que perdió los anteriores, ¿verdad? Ahí, bebés, ¿cómo fue? No hay un historial, es difícil para ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando es un aborto espontáneo, pero ¿qué cuando es un aborto voluntario? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando es una muerte voluntaria. Aquí estamos hablando de la intención de interrumpir el embarazo, pero que es asistido en una clínica para realizarse un aborto. Sí, que esté autorizado. Estamos hablando de un aborto que esté autorizado hasta lo que es la semana 12. Pero aquí tengamos cuidado, no quiero que se me vaya a tomar que yo estoy a favor, no, estoy diciendo que cuando ya aquí hay un problema, que está en riesgo la mamá y que el médico así ha determinado y dice, aquí estamos en riesgo de que la mamá vaya a morir, que la mamá vaya a tener secuelas o que el niño viene con problemas fuertes, vamos a tomar esa decisión, ¿sí? Aquí se tiene que trabajar con los dos, con los papás, y si están los dos, ¿verdad? Trabajar con ellos, hablar con ellos y puntualizarles la situación. ¿Por qué? Mire, un ejemplo, vamos a decirlo así, un ejemplo de lo que estoy diciendo, para que me entienda que no es que yo esté promoviendo, no, no, para nada. Dios nos guarde, ¿verdad? Y estamos precisamente en contra de todo esto. Sí, pero según la ciencia o los médicos, hablando por decir del síndrome de Down, ¿sí? Aquí, cuando se ha detectado en las primeras semanas que el niño viene con este síndrome, a los doctores tienen la opción o le ponen la opción a los padres de interrumpir el embarazo, ¿sí? Por cómo viene el bebé, ¿verdad? Entonces, aquí la mamá, el papá, pues tienen que hablarlo, ver la situación, ¿verdad? Y mire, conocemos a muchos niños, conocemos a muchos que han nacido con ese síndrome de Down y son una bendición y ahí están y vaya, pareciera que ni hay problemas en ellos porque, bueno, Dios sabe de qué manera quiere trabajar, de qué manera quiere hacerlo, pero es un ejemplo de lo que estoy mencionando, por el por qué, ¿verdad? A lo mejor un médico pudiera decir de tomar esa opción de llegar a ese aborto voluntario, ¿sí? Porque hay un problema, a lo mejor viene con alguna deformidad, a lo mejor algo está sucediendo, ¿verdad? Que optan por esa opción, ¿verdad? De decir, bueno, seguimos el proceso, lo interrumpimos, ¿qué hacemos? Pero esto siempre bajo supervisión de un médico, ¿verdad? En una clínica. Y aquí digo esto porque hay un gran vínculo, ¿verdad?, que se encuentra entre los padres, ese vínculo de amor que hay entre los padres y el bebé, aunque usted dirá, bueno, pues todavía no se le conoce, todavía no sabemos. Bien, no me quiero adelantar, pero sí quiero que veamos esto. El hecho de tomar una decisión para los padres de interrumpir el embarazo es algo muy doloroso. Creo que para cualquiera que tuviera que llegarse a ese momento sería algo muy doloroso, ¿verdad? Y precisamente la falta de atención y la falta de comprensión para ellos es lo que termina dañando más todavía la situación, ¿sí? Mire, a veces se puede dar la situación por la preeclampsia. Cuando la madre tiene preeclampsia o tiene toxemia en el embarazo,
O sea, que viene siendo una complicación asociada a la hipertensión. Bien, vamos a tener problemas con aquella mamá, ¿verdad? Que está llevando su embarazo. La toxemia es un trastorno del organismo causado por la presencia de toxinas en la sangre. Ahora nosotros a veces nos hablan los doctores y nos dicen estos términos y créanme que nos quedamos a veces igual o peor. Vaya, todavía estamos pasando, viendo la situación y nos dan estos términos, créanme que complican tal vez un poco más la situación. Entonces nosotros no somos médicos, ¿verdad? Claro que no somos médicos, no, pero sí tenemos que apoyar o ayudar o no dar, decía ahorita, llegar y poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Se imagina una mujer que acaba de perder a su hijo, que le acaban de hacer un degrado, que nace, pero durante el parto muere ese bebé, ahora tener que regresar a la casa y regresar sin él. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con la familia que lo esperaba? Y todavía me voy un poco más allá. ¿Qué sucede con los otros hijos, o sea, los hermanitos del bebé que venían camino? ¿Qué noticia se le va a dar? ¿Cómo se le va a dar cuando ya en la casa le habían hecho vamos a decirle, el baby shower, ¿verdad? Que ya tenían la ropa, la cuna, habían arreglado tal vez un cuarto, habían hecho un espacio, los hermanitos están contentos, felices porque viene un nuevo hermanito a la casa y de repente reciben la noticia con que ya no está, simplemente ya no vino, ya no llegó. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente, ¿verdad? Algo que nosotros es muy común llegar y decirle, es que ya está en el cielo, ya Diosito se lo llevó. Mire, creo que ese es un error para hablarle de esa manera a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener un concepto mal de lo que es Dios. ¿Verdad? Aún porque los niños conciben la muerte de una manera muy diferente a como nosotros lo vemos. Más adelante tal vez vamos a ver esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos precisamente ahora que ya no está ese bebé en casa o no alcanzó ni a llegar? ¿Qué hacemos con las cosas que ya se habían regalado, que ya tenemos, la cuna, los muñecos, las mamilas, los pañales? ¿Qué hacemos con todo eso que ya lo tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bien, pudiéramos tal vez guardarlas. No estoy diciendo ahora vamos a desecharlas. Estamos en un momento de ira, ¿verdad? Y a veces en ese momento no queremos saber nada. Precisamente por eso la importancia de un acompañante en el duelo, para que le ayude a pasar por ese momento tan difícil. Bien, aquella persona puede aconsejarle, decirle, ¿sabes qué? Mira, vamos a guardar todo, ¿qué te parece? Vamos a meterlo en una caja, en algún lugar, ¿verdad? Los vamos a guardar. No en un lugar visible para que no siga de cierta manera atormentando. Ahorita voy a explicar por qué digo atormentando. Pero vamos a guardarlo en algún lugar, tal vez más adelante pudiera ser útil todo eso, así que no creo que tampoco sea sano desecharlo. Entonces, pero sí vamos a ponerlo en un espacio. Tal vez si quieres dejar algo, ¿verdad? Ahí a la vista, algo que recuerdes, también ahorita lo vamos a tratar porque digo esto. Pero sí, hermanos, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, cómo trabajar con una mujer, con una mamá que ha pasado por esta situación. ¿Por qué? Porque ese es un tema muy cerrado, casi no se trata, casi no se trabaja, casi no se habla, y incluso con la misma pareja, a veces se quedan muy herméticos los dos. No se hablan, o sea, no sacan lo que traen, lo que sienten, no lo expresan, se lo guarda cada uno en su muy independientemente, ¿verdad? Y es algo que debemos de enfrentar, de hablar, de dialogar, tener esa comunicación. Y mire, cuando empieza a haber problemas, porque desgraciadamente de muchos que han pasado por esta situación, y lo digo porque me sucedió, no porque yo lo haya leído, lo haya estudiado, lo haya visto, no, son situaciones tan difíciles que cuando no tenemos esa ayuda, ese apoyo de las personas, terminamos muchas veces,
hasta en divorcios, en separaciones, en rupturas, porque no tuvimos quien nos ayudara, ¿sí? Porque no hubo alguien que nos aconsejara, alguien que nos dijera qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Entonces, quiero mencionar nada más esto para entrar ahorita a lo que es la identificación de la radio, y nada más menciono esto rápido. A mí me sucedió hace ya algunos años, estamos hablando de 27, 28 años, casi ya 28 años, nos sucedió de haber pasado por esta situación, ¿sí? Y cuando nos pasa a nosotros, pues estábamos muy jóvenes, era el primer hijo que teníamos, y vaya, no tuvimos esa ayuda. Como yo en ese tiempo no me estaba congregando, yo me había apartado de la iglesia, no tenía yo quien me diera esas palabras. Y mire, se lo digo así, y si hay alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando, o nos está viendo, ¿verdad?, ahora también por las redes sociales, esa es la importancia que yo le veo a esto. A veces decimos que somos consejeros matrimoniales, a veces decimos que tenemos ese ministerio de la consejería. Esto es parte de la consejería. Esto precisamente es parte de cómo saber aconsejar a una persona. Cuando nosotros pasamos esto, no hubo esa consejería matrimonial de parte de una iglesia, claro que no, porque no nos estábamos congregando. Y las personas que estaban a nuestro alrededor, lo único que nos decían, ay, pobrecitos, oye, ¿será que el niño no ande vagando por las noches? ¿Será que está en el limbo? ¿Será que y no lo bautizaron y no lo presentaron y no esto y no lo otro? Y en las noches el techo que teníamos en aquellos años pues era de madera, y de repente tronaba el techo en las noches, tronaba y decían, a lo mejor es el niño que anda ahí, de repente se movían los trastes, yo no sé si estaban mal acomodados, pasó un ratón o pasó un gato, no sé qué haya pasado, los movió y luego decía, a lo mejor es el niño que anda por ahí caminando en las noches. Oiga, qué tremendo es tener ese tipo de pensamiento. Y cuando yo veo que ya la situación está así de difícil, créame, optamos por ir a una iglesia católica que estaba ahí a unas cuadras. Y yo le dije a la que había sido mi esposa en ese tiempo, le dije, mira, vamos a ver qué el cura nos dice, a ver qué nos dice el sacerdote. Y cuando llegamos, mira, la respuesta fue esta. Terminaron la misa y todo, ¿verdad? Y al final, ya que se termina, me acerco y le expreso yo al sacerdote lo que estaba pasando. Yo sabía que el niño no estaba ni en el limbo, ni andaba en las noches ahí por la casa, pero ella no lo entendía así. Y lo que el sacerdote nos dijo así bien fácil y rápido: el niño está con Dios. Ustedes duerman, estén tranquilos, no tienen que preocuparse de nada, no les hagan caso a nadie, olvídense de esos comentarios, ustedes descansen ya. El niño está con Dios. Dejen de estar sufriendo por eso. Lo que les digan los demás, háganlo a un lado. Y yo me quedé pensando en ese momento, dije, bueno, ¿y dónde quedó el bautizo? ¿Y dónde quedó la presentación? ¿Dónde quedó el limbo que supuestamente ellos promueven y exhortan, ¿verdad? Que hagan los papás. Mire, creo que fue sabio ese hombre, y me atrevería yo hasta decir que Dios puso palabras en su boca para que vinieran de consuelo a nuestra vida. De ese momento pudimos tener más tranquilidad, ¿sí? Es ahí entonces, digo, la importancia que tiene un consejero matrimonial dentro de una iglesia. Nosotros no estábamos congregándonos y necesitábamos ayuda. En a usted, que es consejero matrimonial o lleva ese ministerio, usted puede llegar a tener un trato, o puede llegar a verse o a darse el caso de aconsejar a una pareja que no es cristiana. Sí, que no es cristiana, pero necesita ayuda. Así que vamos a seguir adelante, nada más vamos a lo que es la identificación, ¿verdad?, de la radio, y regresamos para seguir adelante. SEJ, amplitud modulada. Radio con sentido. 96.9 FM. Una radio que transforma tu vida.
Estás escuchando una radio con sentido, 96.9 FM. Bien, nuevamente pues ya estamos de regreso, ¿verdad? Aquí en Radio Consentido, 96.9, hablando de lo que es la tanatología dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, claro, vamos a trabajar también con personas que no son cristianas, ¿verdad? Así que vamos a seguir adelante para aquellos que apenas nos van o nos están sintonizando, ¿verdad? Que apenas van a entrar a lo que es esta plática de lo que estamos tratando, ¿verdad? Pues nos da gusto, ¿verdad? Recibirle, que nos pueda abrir ahí sus puertas, ¿verdad? Ahí en su casa, en su trabajo, en su auto, ahí donde usted se encuentra, pues que pueda prender esa radio, ¿verdad? Y pueda escuchar los programas, la programación, ¿verdad? Los cantos que se transmiten a través de estas ondas radiales, ¿verdad? Y bien, pues me presento, ¿verdad? Para aquellos que no me conocen y que apenas se están sintonizando, pues mi nombre es Omar Barraza, soy el pastor del Templo Casa del Alfarero, así que pues me da gusto estar aquí con ustedes. Bien, vamos a seguir adelante. Hablamos, ¿verdad?, de cómo afecta la muerte perinatal o gestacional o neonatal en una pareja. ¿Qué tanto afecta? Pues afecta demasiado. Decíamos, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo cuando la comunicación se corta o no tenemos esa buena ayuda o buen apoyo de los que están a nuestros alrededores. Mire, hay algo que sucede cuando una pareja pasa por esta situación. Por eso menciono nuevamente a aquellos que dicen o decimos, ¿verdad?, que tenemos el ministerio de trabajar con los matrimonios en la consejería. Mire, hay temas tan espinosos que no queremos tratarlos, que es un tabú. En muchos lugares, en las iglesias, es un tabú. Y estamos hablando precisamente de lo que son las relaciones sexuales. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no tocamos esos temas? Es que esos temas no son para tratarse en la iglesia. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde lo vamos a tratar? Nosotros vamos a buscar información, tenemos necesidad de saber qué pasa con nuestros cuerpos, qué pasa con nuestra relación. Entonces, a veces es más fácil ya buscar por internet información, pero desgraciadamente hay mucha información de la que encontramos no es la correcta. Está confusa, está transgiversada. Entonces lo más indicado es tener personas capacitadas, preparadas dentro de una iglesia para que den la consejería adecuada a cada uno de esos problemas que se están viviendo. Entonces es muy importante la comunicación en la pareja a lo que respecta a lo que son las relaciones sexuales, y muchos terminan separados al no poder reanudar esa vida que se tenía, ¿no? En cuanto a lo que es lo sexual. ¿Por qué? Porque han pasado por ese duelo o están en ese proceso de duelo y no quieren tener. Ahora, muchos de ellos, muchas parejas, creen o piensan que es algo malo que el tener relaciones sexuales después, no sé, de unas semanas o unos meses de haber tenido una pérdida de un hijo o de un bebé. Es malo, y no se debe hacer, no se debe de tocar, no se debe de hablar, no se debe de pensar en eso porque es malo. Cuando, nosotros, es algo tan natural, ¿verdad?, que podemos decir dentro de una relación en el matrimonio. Es un regalo que Dios nos da. Entonces, el reanudar la relación sexual después de haber tenido una pérdida tan significativa como lo que es un bebé, pues es simplemente decirle sí a la vida, regresar nuevamente, volver nuevamente, ¿verdad?, a lo que era nuestra rutina, nuestra vida, que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo, pero siempre y cuando se haya tenido una plática, una conversación y que los dos estén de acuerdo, ¿verdad? Que se sientan bien, que no se sientan presionados, que no se sientan usados o tratados como un objeto sexual. No. Estamos hablando de un matrimonio. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque muchas veces dentro de este proceso hay muchos sentimientos de culpabilidad.
¿sí? ¿Y a qué me refiero? Cuando digo sentimientos de culpabilidad, muchos acaban, o en este momento, ¿verdad? Acaban de pasar por la pérdida de un hijo, ¿sí? Y aquí ellos a veces se sienten los culpables de lo que sucedió. Es que no me cuidé, no me traté, no hice, no busqué, no me fijé, me caí, o comí, o tomé, o hice algo que no debía haber hecho, y yo provoqué. Repito, al inicio del programa hablábamos, ¿verdad?, de cuáles pudieran ser las causas de un aborto espontáneo, y muchas de ellas no las vamos nosotros a comprender, no vamos a saber, pero mientras y tanto nos las explican, sentimos un estado de culpabilidad o sentimientos de culpabilidad que nos hacen sufrir por ese tiempo, ¿verdad? Entonces, no debemos culpabilizarnos tan así, ¿sí? Se acaba así de sufrir la pérdida de un hijo. Ahora, aquí, decíamos la semana pasada, es bueno darse el permiso para sentirse mal, sentirse triste, sentirse vulnerable, para ir sanando poco a poco esas heridas y llegar, ¿verdad? Precisamente a finalizar el duelo con lo que es la aceptación. Sí, tiene uno que pasar por ese proceso, pero también tiene uno que poner de su parte, ¿sí? Nos sentimos culpables por mire, una cosa es la responsabilidad y lo que es la eh, corresponsabilidad. Miren, vamos a ver esto. Cuando nosotros hacemos algo que yo lo provoqué, que yo descuidé, sí es mi responsabilidad. Pero hay cosas que se van a dar sin que yo las busque o sin que yo quiera. Vaya, ¿quién va a querer, verdad, pasar por esta situación? Pero a veces pasamos tiempo metidos ahí en ese momento o en ese lugar, ¿verdad? Que no queremos que nadie ni siquiera nos hable, nos mencione, porque sentimos, ¿verdad? Que esa herida nuevamente vuelve a salir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo prevenir una pérdida? Mire, el 15% de los embarazos se llega a perder por alguna enfermedad. He aquí que entonces la madre no tiene que sentirse culpable por la pérdida de ese bebé, ¿sí? No tiene que, ¿por qué? Porque no estuvo en ella, no está en ella. Tal vez, a lo mejor tiene alguna enfermedad y ni cuenta se había dado. Sí, pero por eso es importante que se atienda, ¿verdad? Los 9 meses, que se esté yendo a la atención médica, a los chequeos, a la revisión, para precisamente tratar de evitar toda esta situación. ¿Y qué pasa con las mujeres que están en las rancherías, que están allá en los despoblados, allá a lo lejos, y no hay atención médica? ¿Cómo hacerle? Bien, pues tratar lo mejor que se pueda, ¿no? Aquí cabe mencionar entonces que todas las etapas, sí, de la gestación son riesgosas. En el primer trimestre es algo que se tiene que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque ahí son dos células que se unieron y se están dividiendo, y pueden ser factores desconocidos que actúen sobre ese bebé, que puede traer una malformación o un desprendimiento, y por eso se le considera el primer trimestre de mayor riesgo. Es ahí donde se tienen que, o sea, el bebé, estamos hablando, ¿verdad? Que a los 6 días ya el cigoto empieza a crecer, a los 18 días su corazón empieza a latir, a la semana 12 ya el bebé está completamente formado. De la semana 12, por eso es que el aborto solamente está autorizado hasta la semana 12, porque ahí es donde ya el bebé empieza a desarrollarse, ya empieza su formación, y ya podemos decir que ya está completa, ya sus uñas, sus ojos, todos sus aparatos, ¿verdad? Ya están listos, solamente es desarrollarlos, madurarlos. Por eso es que ya después de la semana 12 ya no está aprobado, y es lo que ahorita precisamente están queriendo despenalizar, ¿sí? Que puedan hacerlo a más semanas el aborto. Entonces, el primer trimestre, ¿sí? Es de algo de alto riesgo, ¿verdad? Y es donde se tiene que tener mucho cuidado.
¿Qué pasa, verdad? Cuando esa mujer eh, siente todo esto, pasa todo esto. Mire, regreso un poquito rápido. Cuando a nosotros nos sucede esto, que perdimos a ese bebé, yo recuerdo, sí, y eso es importante, ¿verdad? Que se le haga, a veces aunque dice uno, pero es feo, se le haga la autopsia al bebé para saber cuáles fueron las causas. En el de nosotros, por decir, no supimos qué fue. Se nos dijo, no, pues fue una muerte de cuna. Es lo más que se da en este tiempo. Pero como fue en tiempo de invierno, fue un 6 de enero, me recuerdo, dijo el doctor que estaba ahí en el anfiteatro, dijo, vamos a ponerle que fue neumonía. Al fin ahorita los niños se mueren de eso. ¿De qué murió? No sabemos. Es ahí entonces la importancia de lo que es la autopsia en los hijos o en los niños, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que está sucediendo. Quiero ir finalizando, pero mire, ¿qué podemos aprender de lo que es una pérdida de un bebé? ¿Qué podemos aprender? En Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué aprendemos de la pérdida de un bebé? Es algo muy difícil, ¿verdad? Es un tema, decíamos, muy difícil y poco tratado. Pero ¿qué aprendemos? Hay un ejercicio que se hace precisamente en los cuidados paliativos, que es este. Y si usted lo pudiera hacer en su casa, perfecto. Usted, mire, así rápido, le voy a decir cómo se hace este ejercicio en aquellos que quieren trabajar o quieren desarrollar precisamente esta área de cuidados paliativos. Es poner en tres diferentes papelitos, el nombre de tres seres queridos, de tres personas a las que usted más ama, a las que usted más quiere, a las que usted tiene más ese vínculo, ¿verdad? Afectivo más grande. Bueno, póngale ese nombre a esos papelitos, hágalos bolita, no sé, échelos así como cuando se va a hacer una rifa y saque uno de ellos y lea el nombre que viene ahí. Ah, pero le tengo una sorpresa, que cuando usted abre ese papel y vea el nombre del que escribió, resulta que acaba de morir. ¿Qué haría o qué pensaría cuando usted ya no va a tener la oportunidad, sí, de verlo, de hablarle, de abrazarlo, de besarlo, de sentirlo? Usted acaba de perder a esa persona a cual le puso ese nombre. Es una de las personas que usted más ama, que más quiere, que más busca, ¿verdad? Que más se siente identificado, pero lo acaba de perder. Eso es lo que la persona o la mamá siente cuando le da la noticia al médico y le dice, ya no hay latido, ya no se escucha el corazón. Y ponen el estetoscopio y le hacen un sonograma y no hay nada, no se escucha nada. Ese sentimiento que está pasando por esa mujer, por esa mamá, pudiéramos darnos una pequeña idea de lo que sentiría o lo que está sintiendo ella, a nosotros abrir ese papelito y que diga, esta persona, a la cual pusimos el nombre de esa persona que tanto amamos, acaba de morir. ¿Cómo recibir esa noticia? Sí. Mire, en el duelo perinatal, aquí estamos hablando de lo que es la vida y la muerte, porque es una persona, una mujer que está dando vida a otro nuevo ser, pero también en el momento de dar vida está dando muerte o se está dando la muerte, o sea que van tomados de la mano, pero que no sabemos cómo o cuándo o de qué forma va a llegar ese momento. Entonces no estamos ni acostumbrados ni estamos pensando en precisamente que llegue a suceder eso, no, claro que no. Y cuando se llega a dar, hay frases que se escuchan, frases que dañan, que lastiman, que hieren. Mire, como frases como, eh, mira, mejor ahora y no después. Ahorita estaba chiquito, ahorita pues ya, al rato va a ser más difícil. O otra, ya está en el cielo, ya Dios se lo llevó.
Fíjese cómo esas palabras a lo mejor son con buena intención, pero no son las correctas o las indicadas. Sí. Otra puede ser, sé fuerte y no llores. Tienes que ser fuerte por los demás, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Sé fuerte, no llores. Otra puede ser, aún eres muy joven, ya habrá tiempo para tener más hijos. Otra frase pudiera ser, la naturaleza es sabia y sabe por qué lo hace. Otra es, incluso Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué lo permite, Dios sabe. Y decíamos, a lo mejor es una persona que no conoce de Dios y pues lo entiende o no lo entiende, tal vez, pero dentro de las iglesias pudiera haber personas que son creyentes y aún en ese momento decirle esto es algo que no lo aceptan o no se aceptaría. ¿Por qué? Porque están en la etapa de la ira, ¿sí? O decir una frase como el tiempo lo cura todo, pues créame que yo lo pensaría. Y aquí hay dos retos que podemos tener nosotros, dos retos en el área médica y en la área social. Sí, mire, para los médicos, la muerte gestacional o perinatal o neonatal, la muerte para un médico de esta manera es el fracaso de la medicina. Y una cosa, no hay protocolos a seguir para tratar o actuar después de la pérdida de un hijo para una madre. Y esto lo voy a decir ahorita se lo voy a explicar más. El otro reto decía que es en el área social, es que nosotros pareciera ser que no queremos que la gente sufra, que no haya ese tipo de sufrimiento o padecimiento o que vivamos ese duelo. Por eso es que muchos, mire, dejan ese sufrimiento o esa etapa, lo dejan en el hospital. Ahí se quedó. De ahí no pasa. Y llegan a la casa como si no hubiera sucedido nada. No se vuelve a hablar, no se hacen servicios funerarios, no se menciona. Hay gente que ni siquiera se dio cuenta. Y estamos hablando de que tal vez ya tenía 3, 4, 5, 6 meses y tuvo, bueno, tuvo esa pérdida. A veces puede ser que en la labor del parto puede ser que haya muerto y no se menciona. Tal vez hay familia que ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó aquella mujer, ¿verdad? O aquel matrimonio. Mire, por eso es que aquí yo quisiera que nos hiciéramos unas preguntas así rápido. Sí, ya me queda poco tiempo. Unas preguntas rápido. ¿Estaría bien hablar de una posible pérdida de un bebé durante la gestación? ¿Sería indicado hablar con los papás, aunque se esté llevando el control mes con mes? ¿Sería indicado que nosotros tratáramos esto? Claro que nadie quiere ver esto, pero ¿será importante que nosotros habláramos de lo que pudiera suceder? ¿Se debería de registrar a los bebés que nacen muertos? Mire, no hay registro. Tal vez hay un expediente con un número, pero no hay un nombre ni un apellido. No hay registros de cuántos bebés que no nacieron y murieron antes de nacer se quedaron en el olvido. No hay un registro. Si usted va al registro civil, cuando ya nació y murió, o sea, ya un bebé o lo que es una muerte neonatal, pero una muerte perinatal, no hay un registro. ¿Por qué no hay un registro? ¿Por qué no se lleva un control de cuántos bebés que ya fueron? Y me refiero a lo que dice Jeremías 1:5, antes de que te formas en el vientre te conocí, antes de que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sí? Si Dios ya lo conocía, ¿por qué nosotros lo desconocemos al momento de no darle el derecho a tener un registro? ¿Sí? ¿Cómo se le llama a una mamá que ha perdido a un bebé? Una mujer que se termina separando, eh,
se le llama divorcio. Un hombre o una mujer que termina o que deja de trabajar o ya perdió el trabajo o terminó su ciclo, pues es un jubilado. Eh, una, una hija o un hijo que pierde a su mamá o su papá, pues es un huérfano, ¿sí? Alguien que se le muere su esposo, su esposa, pues es un viudo. Pero una mamá o un papá que pierde a un hijo, ¿qué título tiene? ¿Cuál es el nombre que se le da? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le puede decir? ¿Fue mamá, no fue mamá? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? Bien. ¿Se puede sustituir a un bebé que murió? A lo que mencionábamos ahorita. Eres joven todavía. Dios te puede dar más. O sea, que Dios me puede sustituir a un hijo. ¿Qué estamos haciendo por las personas que están viviendo un duelo perinatal o gestacional o neonatal? ¿Qué estamos haciendo? Como ministros, como consejeros matrimoniales, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué consejo, qué palabra, de qué manera estamos trabajando dentro de las iglesias como para poder atender a una hermana que está viviendo este tipo de situación? Ah, hermana, estamos orando por usted. Ah, qué bien que están orando, qué bueno. Perfecto, que oren. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue después de una oración? Dios no te ha puesto en esa oración que vengas y me acompañes. Dios no te ha puesto en esa oración que vengas y estés un momento conmigo. Dios no te ha puesto en tu corazón venir y hacer algo más. ¿O solamente vas a seguir orando desde un altar, desde tu casa? O como, y esto lo estoy diciendo por los consejeros matrimoniales. ¿Qué más vamos a hacer por esas personas que están viviendo dentro de una iglesia? En un hospital, mire, los cuidados paliativos de veras, qué tremendo y qué difícil es pasar por este proceso. Por lo que decía, no hay un protocolo. Yo me ha tocado estar en hospitales y yo no veo un protocolo a seguir después de la pérdida de un bebé con una madre. O sea, yo quisiera o pensaría que los cuidados paliativos, precisamente, ¿verdad? En este tipo de situación, es para que tuvieran un espacio privado para esa mamá que acaba de salir del quirófano, ¿sí? Después de un degrado y que pudiera sentirse apartada de aquellas otras mujeres que acaban de también aliviarse y que tienen a su bebé y entra la familia muy contenta y están tomándose fotos y llegan y felices y risas y todo, mientras ella está sintiendo un dolor por la pérdida de su hijo, ¿sí? No hay un lugar para ellas. Permitirle, ¿verdad? Que pase un tiempo con ese bebé, que le dé la oportunidad de vestirlo, si así lo quiere hacer. Bueno, tiene 4, 5, 6, 7, 8, a veces ya decimos, antes de nacer murieron. Pero, ¿y qué si ellos quieren? Por eso aquí los cuidados paliativos, aquí nosotros tendríamos que hablar con ellos, hacer un consenso con los papás. Y decir, ¿quieren un momento a solas con el hijo? ¿Quieren un momento estar con ellos? Perfecto, vamos a traérselo. ¿Quiere vestirlo? ¿Quiere despedirse? ¿Quiere hacerle un servicio funerario? Aquí hay hermanos abajo, hay un pastor, ahí está, allá afuera están predicando. Por eso, hasta ahí deberíamos de tener cuidado los que vamos a los hospitales. Se imagina que nos manden a llamar y que nos digan, ¿sabe? Acaba de perder una mamá a su bebé. Acaba de perder. ¿Pudiera usted subir a hacerle un servicio funerario? Oiga, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Estamos preparados para aquellos que vamos a los hospitales a predicar allá afuera y llevar burritos. Estamos preparados como para subir a un cuarto y hacerle un servicio funerario a un bebé que no nació. Nada más quisiera yo que esto se quedara ahí en su corazón, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque es un ser que Dios lo conoció antes de que fuera formado, ya lo conocía. Estamos hablando de un cigoto que no tenía forma, pero que Dios lo conocía y que tiene que ser tratado con respeto, ¿sí? Tiene que ser tratado con dignidad, porque es un ser.
Es un ser que Dios estaba creando o que Dios creó. Tener el cuidado indicado para ayudar a las personas que están viviendo ese tipo de duelos. Tal vez ellos quieren despedirse, pero no saben de qué manera hacerlo. Y nosotros ahí es donde tenemos que llegar y darles esa palabra, ese aliento, ¿sí? Y qué importante sería entonces, quizá aún más, tener grupos de apoyo donde padres que están viviendo este tipo de situación pudieran decir, así como hay alcohólicos anónimos, así como están esos grupos, poder decir, bien, vamos a ir a ese grupo donde vamos a trabajar un tipo de terapia a lo mejor y poder salir adelante de este proceso. Mire, el 15 de octubre, como una forma de honrar la memoria y homenajear a los bebés que fallecieron en etapa de gestación, parto o después de nacer, sí, cada 15 cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Concientización y Conmemoración de las Pérdidas Gestacionales y de la infancia temprana. Y si hay un día internacional, ¿por qué no hay en la iglesia un espacio o un momento o alguien que se encargue de esta área? ¿Sí? ¿Qué aprendemos? Y voy aterrizando. ¿Qué aprendemos entonces? 1. Que todas las vidas merecen el mismo respeto, cariño, cuidado y amor, independientemente de los meses de gestación o los años que haya vivido. Todos merecen el mismo respeto, cariño, atención, cuidado y amor, así haya nacido o no haya nacido. Es algo que Dios creó, es algo que Dios tenía. 2. Que es necesario hablar del duelo perinatal, reconocer el dolor y el sufrimiento de las personas que están pasando el proceso, apoyarlos y ayudarlos. Y 3. Que los padres que han perdido un bebé son los que nos pueden enseñar lo que es la vida y la muerte. Yo puedo hablar mucho de lo que he leído, de lo que he visto, de lo que he escuchado, pero no es fácil hablar de algo que no he vivido. Cuando ya hemos pasado por ese tipo de situaciones, podemos entender un poco lo que está viviendo. Y digo un poco, porque a veces decimos, ay, lo siento mucho, lo siento, sí, tal vez siento un poco lo que es una pérdida de un hijo, pero no todos lo vivimos con la misma intensidad. Tal vez aquella persona por muchos años buscó ese embarazo y al fin lo logró y se perdió. Dice en Isaías 49:5, Dios me formó desde antes que naciera para que fuera yo su fiel servidor y siempre estuviéramos unidos. Para Dios yo valgo mucho, por eso Él me fortalece, según la Nueva Traducción Actual. Y cuando dice que me formó, sí, en el vientre, esa palabra vientre en el hebreo que es betén, el vocablo betén, fíjese, probablemente significa un hueco. Habla del útero. Escúcheme bien esto, habla del útero, del corazón, del cuerpo. Habla de un embarazo, pero también habla de entrañar. ¿Qué quiere decir esto? Que como pastores, nosotros, como ministros, como consejeros, como iglesia, como congregación, tenemos que atender otras áreas, no solamente la espiritual. Tenemos que atender también la física, la emocional y, claro, lo espiritual. Nos falta mucho por caminar, nos falta mucho por aprender. Espero que haya disipado algunas dudas, que haya sido de edificación lo que estuve hablando en esta hora. No me queda más que despedirnos, ¿verdad? La próxima semana seguiremos hablando de lo que son este tipo de duelos y cómo empezar a trabajar un duelo. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, ahí usted puede poner, ¿verdad?, ahí en la cajita, menciónelo, ¿verdad?, y estaremos atendiendo. Mi número es el 656-599-6430, 599-6430, con LADA 656. Mi nombre es
Omar Barraza, pastor Templo Casa del Alfarero. Ahí estamos ubicados en la Armando Esparza 1768 y Victoria Medina, a una cuadra de lo que es el Tribunal para Menores. Ahí estamos para atenderle, para ayudarle, para servirle. Y muchas gracias por este tiempo, por su atención. Los esperamos la próxima semana, el jueves, si Dios permite, 10 de la mañana, para seguir adelante aquí por su estación Consentido 96.9 FM, y aquí seguimos adelante. Mientras y tanto, pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Amén. Y yo estoy contigo. No importa lo que pienses, yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo. Yo estoy contigo, nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Y yo estoy contigo. Momentos más difíciles yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo. Yo estoy contigo, porque en los momentos más difíciles has estado conmigo, Señor. Nunca me has dejado, ni nunca me dejarás. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por lo que me dices. Perdóname si alguna vez mi fe te ha fallado, mas sin embargo ahora sé que estás a mi lado. Desde ahora y para siempre estarás conmigo. Y yo estoy contigo. No importa lo que pienses, yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo. Yo estoy contigo. Contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo. Yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré a tu lado.